Vivimos en la cultura del clic, lo inmediato, cultura del ya, aquí, ahora, todo va rápido. El motor de nuestras acciones hace tiempo que dejaron de ser las buenas razones. Ahora nos movemos por buenas pasiones. El sentimiento, el afecto, el placer. Facebook, Twitter, Instagram son plataformas diseñadas para el consumo de afecto virtual, donde tú eres el protagonista, donde tú creas tu identidad. Y el yo, que está en el centro, se envuelve como una naranja en su corteza. Espera, vas muy rápido. Has dicho que al hombre no le mueven las razones, sino las pasiones. Pero ¿cómo está hecho el hombre para que le mueva eso? Buena pregunta. Hace tiempo, a principios del siglo XX, hubo un hombre llamado Sigmund Freud que explicó que el hombre funcionaba con este esquema. Lo más profundo del hombre son sus instintos. Eso que vive dentro de ti y te empuja. Eres tú y no eres tú exactamente, es ello. Lo más externo es la conciencia. No es natural del hombre, sino que es aprendida. Es lo que tu padre te dice que tienes que ser. La conciencia moral. Lo que aspiras a ser. Freud lo llamó el superyo. Y aquí en medio está el yo, o sea, tú misma, que tienes que lidiar entre estas dos partes y guardar el equilibrio. Bueno, todo esto cómo se concreta. Por ejemplo, aquí. A mí me gusta mi novio, me encanta estar con él. Y me atrae. Y le quiero. Y él a mí también. Entonces, Freud utiliza esa típica imagen de la lucha interna, ya sabes. Los impulsos y la conciencia moral. Acuéstate con él. No, es pecado. ¿Por qué? Porque debes esperar. ¿A qué? A casaros. Pero si os queréis ya. No sabes si será para siempre. No te conviene. ¿Siempre? Sabes que es para ahora. Tienes que todo el mundo lo hace. No tienes que decir que no, reservarte nada. Tienes que guardar. Tienes que deja de ponerte leyes reprimida y lánzate. Siempre. Basta, callad. Esto te lo equivocas. No puede ser así. Hay algo que falla. Porque me ha acostado con él. Y claro que hemos sentido placer. ¿Y qué? No es eso. Aún hay algo por dentro que no se sacia. ¿Sabes qué es lo contrario al amor? El odio. No. El uso. He saciado mis impulsos, sí. Pero aún hay algo como más dentro que está vacío. Que no se conforma, que no le basta. Y me agobia porque no sé lo que es. Por un lado está lo que soy. Y por otro lo que siento. Por otra lo que deseo vivir. Y por otra lo que vivo. Y no lo entiendo porque ¿quién me explica a mí qué es el amor? Y cómo se ama. Y el placer, dónde se sitúa. Y todo eso porque... Da igual. Perdón, no es que tenga sueño, es que hace tiempo que intentan anestesiarme para que me calle. Pero aún sigo aquí, en lo más dentro. Freud se equivoca. Lo más profundo del hombre no son los instintos. Soy yo. ¿Y tú? ¿Yo? Tú eres la mente. Y vives ahí. ¿Y tú? Yo. Tú eres el cuerpo. Y vives ahí. ¿Y tú qué haces? ¿Yo? Yo soy la que grita cuando estás sola. La que no se conforma con verdades a medias, con amores a medias. Entonces, ¿el placer es malo? No, el placer no es malo. Es bueno, buenísimo. La cuestión no es reprimirlo, sino ponerlo en su lugar, ordenarlo. O sea, reprimirlo. Vamos a ver. Tú cuando estás enfermo de la barriga, te comes un plato de bajoquilla. No. ¿Y eso? Es una ley externa, represiva, que tienes que cumplir. No, es que me hace daño. ¿Y quién te ha dicho eso? El cuerpo desde dentro. Entonces, ¿es el placer lo que me hace daño? No, es el lugar donde está puesto. Tú deseas el placer porque estás viva y sientes. Tienes ganas y son geniales esas ganas, son necesarias. Pues por eso yo quiero hacer lo que me dé la gana. Tú quieres hacer lo que tu gana te dice. Como solo atendiendo a tu gana. Mira, cuando el placer es el objetivo final de la relación, no aparece el amor,
sino el uso. El otro es un objeto para satisfacerte. Pero cuando el objetivo final es el amor, entonces sí, el placer es un camino más para servir a ese amor, como lo es la espera, la confianza, también la castidad. ¿Amor? Estoy cansada de esa palabra desgastada por los cursis. ¿Amor qué? ¿Amor verdadero? ¿Azul y con brillantes? No, amor de donación, amor de entrega total de ti misma al otro. Amor que te rescata del aislamiento, porque tú no eres el centro. ¿Acaso no deseas amar así, toda entera para otro? Sí, solo esto sacia. ¿Y por qué no puedo disfrutar ya de ese amor? ¿Qué tengo que hacer para alcanzarlo? ¿Tú sabes cómo se hace un buen guiso? No de esos precocinados que se hacen en 3 minutos. Ese que hace tu abuela. Ella se tira toda la mañana preparándolo. Corta las verduras, prepara la carne y lo deja hirviendo a fuego lento toda la mañana. Y después de ese tiempo, que ha sido de preparación, de paciencia, un tiempo que no ha sido para ella, ha sido para otros. Después de eso te lo comes. Y eso sí que da placer. Pues con el amor es lo mismo. Es necesario un tiempo de paciencia, de preparación, de aprender a amar, porque no sabes amar bien. Y ese tiempo es el noviazgo. ¿Pero por qué tengo que aprenderlo? ¿Por qué no te vale con lo que me sale natural y ya está, lo espontáneo? ¿No es eso más auténtico? Necesitas aprender, porque estás herida. Mira, ¿ves esta naranja? Tiene una corteza muy gruesa que la protege de las inclemencias del tiempo, el frío, la lluvia, el sol. Como tú, tantas cosas que te han hecho daño, ¿verdad? Y te has puesto una coraza y te has quedado como atrapada dentro de ti misma y no puede salir el zumo y no puedes amar. ¿Pero para qué sirve una naranja? Qué triste sería si se pasara toda su vida contenida, autoprotegida, ensimismada. Aunque parezca lo más natural y lo más espontáneo, acabaría pudriéndose. Pero bueno, ¿para qué sirve una naranja? Pues para comérsela. Toda su vida ha sido un prepararse, un tiempo, un madurar como el guiso, para el momento perfecto de la donación, de la entrega total de sí misma. Y tú que eres de Valencia, sabes de sobra que una naranja no se puede abrir de cualquier manera. Te puedes cortar, pringar, puedes llevarte la mitad o dejar demasiada corteza. Solo el amor gratuito puede abrirla sin violencia y llevarla al placer con mayúsculas. El placer que estás llamado a experimentar, el placer que sacia, que no es el que te da gustito un momento, es el placer de la donación completa al otro. O sea, esto. Big as me. Whoa, ho, ho, way too big to see. Whoa, the homie, he goes so slow. Whoa, ho, too big for place to go.